porque un padre tomaría a los hijos de su propio hijo como propios, desplazando así a otros miembros de su linaje. La historia de Manasés y Efraín, los hijos de José, es un relato fascinante de legado, destino y redención familiar. Pero ¿qué llevó a Jacob, el patriarca, a considerar a sus nietos como si fueran sus propios hijos? ¿Qué papel jugó en esto el pasado de Rubén y Simeón, los primeros hijos de Jacob? Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo dos jóvenes se convirtieron en símbolos de una bendición inesperada y de cómo el destino puede cambiar drásticamente. Quédate hasta el final y descubre el significado oculto detrás de este intrigante relato. Cuando Jacob se enteró de que su hijo José aún vivía y era un hombre poderoso en Egipto, su corazón se llenó de alegría y alivio. Habían pasado muchos años desde que creyó haber perdido a su hijo favorito, aquel al que había regalado una túnica de colores. La noticia de que José no solo estaba vivo, sino que había prosperado y se había convertido en un líder, trajo una nueva esperanza al anciano patriarca. José, quien había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, ahora era el segundo en mando después del faraón. Se había casado en Egipto y había tenido dos hijos, Manasés, el mayor, y Efraín, el menor. Estos niños no habían conocido la tierra de sus ancestros ni la historia de sus antepasados, pero el destino les tenía reservada una parte crucial en la historia de Israel. Jacob decidió emprender un viaje a Egipto para ver a su hijo antes de morir. A pesar de su avanzada edad y su debilitada salud, el deseo de reencontrarse con José le dio fuerzas. Cuando finalmente se encontraron, el llanto y la alegría inundaron sus corazones. El tiempo y la distancia no habían disminuido el amor que se tenían. En este emotivo encuentro, Jacob conoció a sus nietos Manasés y Efraín por primera vez. Aunque eran niños nacidos en una cultura extranjera, Jacob vio en ellos el futuro de su linaje. La promesa que Dios le había hecho de multiplicar su descendencia estaba también en esos niños. Llegó el día en que Jacob decidió bendecir a sus nietos. Según la tradición, la bendición debía recaer primero sobre el mayor, en este caso, Manasés. Sin embargo, Jacob, guiado por una intuición divina, cruzó sus manos al momento de dar la bendición. Colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José, sorprendido por esta acción, intentó corregir a su padre, recordándole que Manasés era el primogénito. Pero Jacob, con la sabiduría que solo los años y la experiencia podían darle, respondió: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también será un gran pueblo, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una multitud de naciones». Pero este no fue el único acto significativo que Jacob llevó a cabo ese día. Sorprendentemente, declaró que Manasés y Efraín serían para él como sus propios hijos, a la par de Rubén y Simeón, sus primogénitos. Con esta decisión, Jacob estaba otorgándoles una posición de honor y un estatus especial dentro de la familia. Esta acción tuvo un impacto profundo, no solo en los dos niños, sino en toda la familia. Rubén, el verdadero primogénito de Jacob, había perdido el favor de su padre debido a su comportamiento en el pasado. Simeón, el segundo hijo, también había cometido acciones que habían deshonrado a su padre. Al elevar a Manasés y Efraín a la misma categoría que sus propios hijos, Jacob estaba, en cierto modo, reescribiendo la historia familiar. La bendición de Jacob no fue simplemente un acto de favoritismo. En su corazón, Jacob veía a estos niños como símbolos de una redención que él mismo había experimentado en su vida. Así como él, siendo el menor, había recibido la bendición que se suponía era para su hermano Esaú, ahora Efraín, el menor, recibiría la bendición destinada al mayor. Al tomar a Manasés y Efraín como propios, Jacob les otorgaba un lugar en el legado de Israel, un legado que estaba destinado a formar una nación. Su acto también aseguraba que José, quien había sido separado de su familia durante muchos años,
estuviera representado plenamente en el futuro de Israel. La historia de Manasés y Efraín también es una historia de reconciliación. José, que había sufrido tanto a manos de sus hermanos, fue testigo de cómo su padre bendecía a sus hijos y les otorgaba un lugar de honor en la familia. En este acto, José encontró consuelo y sanación para las heridas del pasado. Jacob, al bendecir a sus nietos, también se estaba reconciliando consigo mismo y con las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Su amor por Raquel, la madre de José, y su tristeza por su pérdida se reflejaban en este acto de amor hacia los hijos de su hijo. La bendición de Jacob sobre Manasés y Efraín no solo aseguraba su lugar en la familia, sino que también contenía una promesa para el futuro. Jacob profetizó que Efraín se convertiría en una multitud de naciones, y así fue. A lo largo de la historia de Israel, la tribu de Efraín jugó un papel fundamental y su influencia se extendió más allá de las fronteras de su tiempo. Pero Manasés no quedó atrás. Aunque no alcanzó la misma prominencia que su hermano menor, su tribu también creció y se fortaleció, cumpliendo así la promesa que Jacob le había hecho. La historia de Manasés y Efraín sigue siendo relevante hoy en día. Representa cómo las decisiones y bendiciones del pasado pueden influir en el presente y futuro. También nos recuerda que, aunque las circunstancias de nuestro nacimiento y nuestras experiencias pueden parecer desventajosas, siempre hay espacio para la redención y la bendición inesperada. En primer lugar, la inclusión de Manasés y Efraín en la genealogía de Israel subraya el valor del legado familiar. En la sociedad contemporánea, la identidad familiar sigue siendo una parte fundamental de cómo las personas se perciben a sí mismas y cómo son percibidas por los demás. A pesar de haber nacido en Egipto y de ser criados en una cultura extranjera, estos dos hijos de José fueron reconocidos como herederos plenos de las promesas dadas a Jacob. Este acto de Jacob de adoptar a sus nietos como propios hijos puede verse como una metáfora de cómo las familias modernas pueden redefinir sus estructuras y roles. La adopción, el reconocimiento de hijos de matrimonios anteriores o la integración de miembros de la familia extendida en el núcleo familiar son ejemplos contemporáneos de cómo el concepto de familia se adapta a las necesidades y circunstancias de cada época. La elección de Jacob de bendecir a Efraín, el menor, por encima de Manasés, el primogénito, nos recuerda que el destino no siempre sigue el camino previsible. En nuestras vidas, a menudo sentimos que ciertas oportunidades se nos escapan o que no alcanzamos nuestras metas en el orden que esperábamos. Sin embargo, la historia de Efraín nos enseña que no importa nuestra posición o circunstancias de nacimiento. Lo que realmente importa es cómo respondemos a las oportunidades que se nos presentan. En la actualidad, esta idea se traduce en la creencia de que siempre existe una segunda oportunidad para alcanzar nuestros sueños. En el ámbito profesional, social o personal, la bendición puede llegar en formas inesperadas y las decisiones que tomamos frente a esos momentos son las que determinan nuestro verdadero legado. Jacob tomó una decisión monumental al incluir a Manasés y Efraín como sus propios hijos, desplazando a Rubén y Simeón del lugar de primacía. Este acto nos invita a reflexionar sobre el poder de las decisiones parentales y su impacto a largo plazo. En la vida moderna, las elecciones que los padres hacen respecto a la educación, los valores y las oportunidades para sus hijos tienen un efecto profundo en el desarrollo y el éxito de la próxima generación. Manasés y Efraín no solo fueron testigos de la bendición de su abuelo, fueron parte de una historia más grande, una historia que hablaba de reconciliación, de redención y del cumplimiento de las promesas de Dios. Su lugar en la historia de Israel es un recordatorio de que, aunque el destino pueda parecer escrito, siempre hay espacio para la intervención divina y la transformación. La bendición de Jacob a Manasés y Efraín es un relato que nos enseña sobre la importancia de la redención, el perdón
y la fuerza del legado familiar. ¿Qué podemos aprender de esta historia en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos reconocer las bendiciones inesperadas y aceptar el lugar que el destino nos ha reservado? Si te ha interesado este relato y quieres conocer más historias fascinantes como esta, no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.